anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a este programa de Solo el Amor Crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio y Radio Católica Mundial, y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico que nos acompaña fielmente desde Alabama, Jorge Graña, que hoy está muy feliz, y también un saludo a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires, que creo que también está muy contenta y no vamos a revelar su secreto, pero aquí estamos. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina, en un programa dedicado a la vida, a la familia, al amor y a iniciativas que nos ayudan a vivir más intensamente nuestra fe. Por eso hoy estamos con un invitado muy especial que ya podríamos decir que es parte de la familia, pero que bueno, hace un tiempo no nos acompañaba. Es el padre Enrique López Mesina, sacerdote al servicio de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, padre, es un honor tenerlo nuevamente en este programa. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, padre, y hoy con un tema muy especial. Recuerdo que la última vez estábamos hablando del Evangelio de la vida, y hoy hablando de un tema que está relacionado con la vida también, pero con la vida en el espíritu, con la vida espiritual, con la vida de oración, con la vida de intensa piedad. Y es el tema del cenáculo de oración y el movimiento sacerdotal mariano. Un tema del que yo me considero y reconozco completa ignorante, pero que hoy estoy con todos mis oídos muy atentos, como todos nuestros oyentes, para aprender y conocer sobre este tema del que el padre pues tiene una experiencia muy, muy importante y nos va a contar, ¿no?, de primera mano en qué consiste. Así que bueno, padre, la primera pregunta es para los que no conocemos de este tema, como yo y algunos de nuestros oyentes: ¿qué es este cenáculo de oración? El cenáculo es una iniciativa que viene, sí, como una especie de pedido de la Santísima Virgen, de reunirnos en oración a imitación de la comunidad de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles reunidos en el cenáculo, en oración, junto con María, esperaron la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero, ¿qué es el cenáculo? El cenáculo es ese lugar donde el Señor celebró la última cena con los apóstoles, donde los apóstoles fueron testigos de las primeras apariciones del Señor. Si nosotros vemos el capítulo 20 del Evangelio de Juan, las dos apariciones que se nos narran ahí tuvieron lugar en el cenáculo, donde ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, ¿no? Y el Señor se aparece ahí. O sea, el cenáculo es un lugar muy especial, un lugar físico, un lugar espiritual y también un lugar teológico, porque es un lugar especial del encuentro con Cristo. Cristo que en la última cena lava los pies a los apóstoles, les da el mandamiento del amor, instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio ministerial. Cristo resucitado, que se aparece después de la Pascua a los apóstoles, les infunde el Espíritu Santo y les dice que vayan, evangelicen, anuncien a todo el mundo, aten y desaten, o sea, perdonen los pecados en nombre de Dios. Y junto con María, los apóstoles en oración en el cenáculo esperaron la venida del Espíritu Santo. O sea, es recrear esa experiencia de oración y de fraternidad, porque también ahí los apóstoles vivían en una fraternidad, vivían la fraternidad de la comunidad primitiva, de ese núcleo primitivo que eran justamente los 11, con María y algunas otras personas que los acompañaban, los más cercanos, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día es una reunión de fieles cristianos en la que se comparte la palabra de Dios y se le invita a María a participar de la oración. ¿Cómo invitamos a María a participar de la oración? Rezamos el Santo Rosario, meditamos la palabra de Dios
y vivimos una comunión fraterna. ¿Dónde hacemos estos cenáculos? Y bueno, un ámbito natural, digamos, es la parroquia, pero también algo muy importante es la casa, los cenáculos en familia, o reunirse 2 o 3 familias para juntos hacer cenáculos, hacer esta experiencia de oración junto con María, reflexionando la palabra de Dios, reflexionando otras lecturas, otros subsidios que nos da la Iglesia también sobre la Virgen, sobre la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Evidentemente que siempre estas comunidades de cenáculo tienen que tener la supervisión de un sacerdote, ¿no? En la parroquia, obviamente, la supervisión natural la brinda el párroco, y en las casas de familia tienen que hacerse en comunión con la parroquia, con el párroco, o algún sacerdote que él designe, o algún sacerdote que la comunidad proponga, porque sabemos que los párrocos no siempre, debido a la multiplicidad de tareas que tienen tal vez la posibilidad de visitar todos los cenáculos de su parroquia, pero algún sacerdote que los acompañe, o algún sacerdote a los cuales hacer referencia. Y existen muchas comunidades de cenáculo, existen comunidades que ya están instituidas como movimientos de cenáculo, que tienen su propia organización y que ya tienen sus sacerdotes que acompañan los distintos cenáculos. Esto prácticamente existe en todo el mundo. Son muy pocos los lugares donde no están, y bueno, las razones por las que no están supongo que las comprendemos, de los lugares donde no están. Los elementos propios, o los compromisos, mejor dicho, el compromiso que se asume participando de la comunidad de cenáculo, participando de un cenáculo de oración, es llevar la oración al seno de la familia, a la vida de la Iglesia, interiorizar la palabra de Dios, vivir la fe, cada uno según su estado, según su vocación. Y los elementos propios del cenáculo, ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlos: la lectura y meditación de la palabra de Dios, el rezo meditado del Santo Rosario y el encuentro fraterno. El encuentro fraterno se puede materializar de muchas maneras, pero por sobre todas las cosas, ese encuentro fraterno en el que nos apoyamos unos a otros en la fe y en la vivencia de nuestra fe. Bueno, padre, pues esto es totalmente nuevo para mí, pero me llama muchísimo la atención. Y también, pues como con esa prioridad, ¿no? Que en el centro está el amor y la devoción a la Santísima Virgen. ¿Y cómo nace entonces esta comunidad? Porque, bueno, nos hemos dado cuenta que se han ido abriendo muchos cenáculos con esta estructura, pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo nace y en qué época nace esta idea del cenáculo de oración? Y esto es algo que se ha dado sobre todo a lo largo del siglo XX y a partir de la interiorización del mensaje de Fátima y la vivencia del mensaje de Fátima. Yo creo que la Virgen de Fátima tuvo mucho que ver, ¿no? Ese repetir constante de la devoción al Inmaculado Corazón de María, el mensaje de que al final el Inmaculado Corazón, que al final el Inmaculado Corazón de María va a triunfar, y bueno, con esa esperanza nos ponemos en las manos de María y le pedimos que ese Inmaculado Corazón de una vez por todas triunfe en el mundo loco en el que vivimos, ¿no? Ahora, de este movimiento de cenáculos también hay un apartado muy especial, que es el movimiento sacerdotal mariano. El movimiento sacerdotal mariano surge a partir de una visita que hace a Fátima el padre Stefano Gobi, sacerdote italiano, en el 8 de mayo de 1972, o sea, hace ya 50 años, ¿no?
En esta visita a Fátima, en oración, porque él era un sacerdote que se dedicaba mucho a la confesión, a la dirección espiritual, y había acompañado a varios sacerdotes que habían abandonado su ministerio, que estaban en crisis, que se encontraban en dificultad, la famosa crisis de los años 70, ¿no? Donde tantos y tantos sacerdotes abandonaron el ministerio, desgraciadamente, y no encontraban en su vocación el sostén para continuar adelante en medio de las dificultades que le proponía el mundo, ¿no? Este mundo tan cambiante. Y él estaba muy apenado por eso, y estaba rezando mucho justamente por esos sacerdotes que, según él mismo decía, habían decepcionado a Dios. Estando en oración profunda en la capilla de las apariciones, recibe como un impulso interior, una locución interior, una iluminación que le aconseja abandonarse en los brazos de María, poner todas estas angustias y preocupaciones en las manos de María y difundir el misterio, difundir el mensaje, no difundir el misterio, difundir el mensaje y, por supuesto, incorporarse a este movimiento de cenáculos, pero él ahora ya lo hace desde una visión muy especial, ¿no es cierto?, que es no solo poner la confianza a la Virgen, sino también comenzar a reunir a otros sacerdotes e impulsar la consagración al Inmaculado Corazón de María en unión al Papa y en unión a la Iglesia, y la difusión de los cenáculos de oración, unidos sacerdotes y laicos, y cenáculos exclusivamente para sacerdotes. Esta creo que es la parte más importante, ¿no? Un punto muy importante. A imitación de los apóstoles, reunidos con María para orar, para vivir nuestra consagración sacerdotal, y hacer fraternidad. Esa fraternidad sacerdotal que es tan necesaria justamente para apoyarnos unos a otros en nuestras dificultades, porque las dificultades propias del ministerio, qué mejor que otro sacerdote para entenderlas, ¿no es cierto? O sea, las dificultades que experimento yo, sí, puedo compartirlas con un laico y seguramente va a rezar por mí y va a tratar de aconsejarme o va a tratar de acompañarme, pero qué mejor que otro sacerdote para comprenderlas, porque todos vivimos más o menos las mismas dificultades, ¿no es cierto? Y las características fundamentales son las de orar con María, como todos los cenáculos, ¿no? Invitamos a la Virgen a orar con nosotros, entonces rezamos el Santo Rosario, tenemos encuentros de oración en los que rezamos el rosario, meditamos la palabra y nos ayudamos a vivir la consagración. La consagración según nuestra propia vocación. Entonces, renovamos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, cada uno de nosotros, desde nuestra vocación y en fraternidad. Para todos, sacerdotes y laicos, buscamos la consagración al Corazón Inmaculado de María, buscamos unirnos a ella, a su modo de ver, a su modo de sentir, a su modo de amar, a su modo de orar, a su modo de obrar, y tenemos momentos de meditación y de silencio con la palabra de Dios y con algo que también es muy importante, que son los mensajes que la Virgen le fue revelando y dando a lo largo del tiempo al Padre Gobi. Padre Enrique, y con todo lo que usted cuenta, hay algo que me llama mucho la atención, y es que, uno realmente, si estudia la historia de la devoción al Inmaculado Corazón de María, hay una cantidad de santos, desde los santos padres en adelante, pasando por San Juan Eudes, y luego ya hay un impulso muy fuerte con el mensaje de Fátima. Está también la Beata Alexandrina de Balazar, todo el tema del mensaje de Fátima, un impulso muy fuerte a la consagración al Inmaculado Corazón de María, la consagración del mundo, especialmente de Rusia, como lo pide la Virgen, y luego la consagración individual. Pero me llama la atención
el cenáculo de oración porque es una forma de hacer, como actualizar continuamente y no perder de vista esa consagración que puede ser que ya muchos católicos hayan hecho conscientemente, y como que no se quede en un acto aislado, ¿no? Un día de tal año me consagré al Inmaculado Corazón de María, me preparé, puede ser 33 días o los días que sea, y ahí se quedó. Sino que es una forma, es algo muy práctico para uno mantener, así como en cualquier oficio, cualquier profesión, uno tiene que estar actualizándose continuamente, pues estarnos actualizando ese acto de consagración y viviéndolo en plenitud, ¿no? Porque, como usted menciona, o sea, el día a día viene con 1000 dificultades y pues ese estar unidos nos ayuda a afrontarlas mejor. Pero bueno, antes de seguir hablando, porque me parece muy interesante, vamos a hacer una muy breve pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea con un tema muy especial, el tema del cenáculo de oración y el movimiento sacerdotal mariano, con el padre Enrique López Mesina, que nos está hablando en primera persona de este tema tan especial que, bueno, me impresiona porque lo que busca es actualizar el mensaje de Fátima, hacerlo como cercano a las personas y sobre todo llevarlo al día a día, ¿no? Esa consagración al Inmaculado Corazón de María, una inspiración, ¿no?, dada especialmente por la Virgen a un sacerdote, el padre Gobi, y que se ha extendido hoy por todo el mundo y que está haciendo muchísimo bien. Pues qué alegría, ¿no?, que podamos siempre tener a la mano personas que nos hablen del mensaje de Fátima, que nos lo expliquen una y otra vez. Creo que también coincide mucho con nuestra vocación, ¿no? Nosotras pues tenemos también como en nuestro corazón Dios, y a través de la Virgen María ha puesto ese difundir el mensaje de Fátima para hacerlo llegar a muchas personas, y creo que aunque con distintos matices, como que Dios sigue inspirando esto, ¿no?, que se actualice el mensaje de Fátima. Y no es nada nuevo, no es novedoso, o sea, han sido las mismas palabras de la Virgen que ella ha dirigido a estos 3 niños, pastorcitos de Fátima, ya santos, Francisco y Jacinta Marto, y está, pues ya tenemos a la, no sé si es venerable Lucía, ya está en proceso también de beatificación y canonización. Y es un mensaje que realmente atrae mucho porque son las mismas palabras de la Virgen. Hace poco, justamente la semana pasada, tuve la oportunidad de visitar la cárcel de Devoto. Estuvimos lanzando y entregando un libro sobre la vida de Jacques Fesch, y yo les contaba a los presos, ahí como motivándolos y presentándoles el libro, que este condenado a muerte, un francés, que había asesinado a un sacerdote y que fue condenado a la guillotina, no era creyente cuando llegó a la cárcel. Pero una vez en la cárcel, tanto su abogado como el capellán de la cárcel estaban como muy pendientes de él, invitándolo a acercarse al catolicismo, y con mucha insistencia, bueno, le dejaban libros para que él leyera, y uno de los primeros libros que él decidió leer voluntariamente en medio de su aburrimiento, de lo que fuera, fue el libro de las apariciones de Fátima, ¿no? Y él quedó muy impactado con el mensaje de Fátima, y a raíz de esa experiencia de leer el mensaje de Fátima se fue abriendo poco a poco a la fe. Luego decía que una de sus devociones particulares, ya después de su conversión, de ese toque grande y fuerte que le dio Dios, era el mensaje de Fátima, y que él se acogía a los brazos de la Santísima Virgen para que también su sacrificio, ese morir en la guillotina, pudiera tener pues gracias, ¿no?, para otras almas, para la conversión de los pecadores, como nos pedía la Virgen. Bueno, padre, y hay otra pregunta que estoy segura que todos nuestros oyentes querrán escuchar, y es
¿Cómo entran en contacto el padre Enrique con el cenáculo de oración y el movimiento sacerdotal mariano? Porque me persiguió. Hay cosas que son así, ¿no, padre? No como que uno las busca, sino que es Dios que te busca y está ahí. Tengo que decir que el movimiento sacerdotal mariano me persiguió. Pero tal vez era la Virgen que lo estaba... La Virgen me persiguió. A través del movimiento. Miren, la primera experiencia que tuve del movimiento sacerdotal mariano, yo no lo conocía, no sabía ni siquiera qué era, fue allá por los años 80 en Roma, en el seminario, que el padre Gobi venía un domingo al mes a hacer su cenáculo de oración en el seminario. Venía un montón de gente, la iglesia del seminario se llenaba, eso era un lío de vía va y de gente que va, gente que viene. Y la verdad que a veces resultaba un poco molesto, no le voy a decir que no, porque era un montón de gente moviéndose por el claustro. Claro, es como donde que habitualmente había silencio. Vienen a tu casa, ¿no? Donde habitualmente había silencio, porque encima nosotros, el seminario donde yo estaba en una colina, lejos del centro de la ciudad, donde prácticamente no se sentía ni el ruido de la calle, porque encima estábamos lejos de la calle. O sea que era de repente tener un montón de ruido adentro de casa. Bueno, eso pasó. Eso pasó. Años después, ya aquí en Buenos Aires, y siendo sacerdote, había una señora italiana, una viejita, una señora grande ya, que se había acercado mucho a mí porque, bueno, a ella le costaba confesarse en castellano, entonces sabía que conmigo se podía confesar en italiano, entonces venía a confesarse. A veces me invitaba a la casa, ella y el esposo, que también tenía sus dificultades para confesarse en castellano, entonces los dos se confesaban en italiano. Y bueno, ella era devotísima del movimiento sacerdotal mariano, participaba, ya estaba muy grande para participar de cenáculos, pero trataba de cumplir con todas las reglas del movimiento sacerdotal mariano en casa. Fue la que me acercó al libro de los mensajes del padre Gobi, que el primer libro que tuve de los mensajes del padre Gobi me lo dio ella, que después lamentablemente en una de las mudanzas, espero que alguien lo aproveche, porque desapareció. Por eso digo, espero que alguien lo aproveche. Y bueno, yo veía todo, ahí fue cuando empecé a mirar los mensajes, los miraba así un poquito por encima. Sí, yo había sido formado sobre el valor de la oración, la intercesión de María, el significado de María en la historia de la salvación, todo lo tenía muy en teoría, como nos pasa a muchos. Pero lo que era la vivencia práctica personal, yo decía, pero este hombre qué vivencia tiene del mensaje de María, me refiero al padre Gobi, ¿no? Este hombre qué vivencia tiene del mensaje de María. Bueno, esas cosas que pasan, que uno está siempre ocupado en 2 millones de cosas y que tiene tiempo para ocuparse de las cosas del Señor, pero no del Señor de las cosas, la cosa pasó. ¿Y cuántos años pasaron? Qué sé yo. De la época del seminario ahora pasaron 40. No empecemos a hablar de edad. O sea que la Virgen ha sido bastante insistente, ¿no? Perseverante. La Virgen ha sido muy insistente. Debo reconocer que ha sido muy insistente, gracias a Dios. Y hace unos años, yo no me acuerdo si fue antes o después del encierro del 2020, no, fue antes. Se acerca a mí una señora que, bueno, necesitaba que fueran a ver a su tía porque hacía mucho que no la iba a ver ningún sacerdote, que el último sacerdote que le había ido a ver después no fue más porque se enfermó y no pudo ir. Y ella, esta señora, bueno, después resultó que ese sacerdote que no había ido más fui yo, porque sí, es cierto, me enfermé y no había podido ir más, pero yo iba habitualmente a verla a esta señora. Bueno, entonces
Tuve un problema de salud y no pude ir. Y después vino el encierro. Sí, fue justo después del encierro que me contacto con esta señora. Y resulta que esta señora coordina todo un grupo, movimiento de cenáculos. Tiene a su cargo como 10, 12, 15 cenáculos, no sé, son como 100 personas. Y quería un sacerdote que los acompañara. Y bueno, no voy a decir que no. Dije que sí, porque evidentemente dije, bueno, basta, se acabó. María, vos querés que tú... voy, lo hago. Listo, basta, no me persigas. Y así fue como me comencé a adentrar más en el tema de los cenáculos, en el tema y después un laico, que ustedes lo conocen porque ha estado acá varias veces, es un muchacho que es sacristán del Santuario de la Medalla Milagrosa, me invitó y me dice, mirá, hay un grupo de sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano, ¿por qué no te incorporás? Si querés te incorporo al grupo de WhatsApp. Me incorporó al grupo de WhatsApp, y después de ese grupo de WhatsApp hicimos un segundo. El primer grupo de WhatsApp era todos de habla castellana, ¿no? Entonces había sacerdotes de España, Estados Unidos y cualquier parte del mundo que te puedas imaginar, donde hay algún sacerdote que habla castellano, está ahí. Y después él propone, dice, bueno, ¿por qué no hacemos uno con sacerdotes argentinos? Y tenemos de sacerdotes argentinos que hacemos el cenáculo, nos reunimos a hacer cenáculo un jueves al mes, el primer jueves de mes, y lo hacemos obviamente de manera virtual porque... Están en distintos puntos de toda Argentina. No solo de Argentina, hay sacerdotes que están en México, en España, en Estados Unidos, en Centroamérica y... O sea, no que residen en Argentina, sino que son argentinos. La mayoría son argentinos, salvo el padre Luca Pescatori, que es el coordinador del movimiento, que es italiano, y el padre Antonio Carballo, que generalmente es el traductor del padre Luca, que está en Estados Unidos, pero él es brasileño. Y después los demás que estamos ahí, que somos como 20 o 30, somos argentinos. Y nos reunimos una vez por mes a hacer cenáculo de oración. Qué lindo. Así que bueno, esto se ha precipitado, digamos. Se ha precipitado en los últimos 3-4 años. O sea que la pandemia también como que sirvió para meter caña a esto, ¿no? Algún fruto bueno de la pandemia. Y otro fruto bueno de la pandemia fue el poder usar las redes sociales como para evangelización. Yo las redes sociales las miraba con el telescopio antes. Tenía Facebook, por ejemplo, para comunicarme con mis antiguos compañeros de colegio que estaban diseminados por todo el mundo, entonces la única forma de comunicarnos era a través de ahí. Y justamente con el tema de la pandemia empecé a hacer mi catequesis cotidiana a través de Facebook, a través de Instagram, YouTube. A través de YouTube, las homilías de los domingos. Y a través de Facebook, a través de Instagram y a través de WhatsApp. Tengo listas de distribución de WhatsApp que llegan a todas partes. La hermana Ofelia recibe algunos de mis mensajes también por ahí. A usted me olvidé de agregarla ahora. Bueno, con calma, vamos con calma. Bueno, padre, y o sea, me parece como que la Virgen primero no se cansa, es perseverante, y que cuando logra su objetivo no se queda en el padre Enrique, sino que quiere que el padre Enrique obviamente preste un servicio a una comunidad. Y no se queda, y siempre difunda. Que viene, aparte te da las gracias para que puedas seguir con lo que ella te pide, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades. Una pregunta muy breve antes de irnos a una pequeña pausa musical. ¿Cada cuánto se reúne el cenáculo de oración, un cenáculo concreto? Por lo general, la frecuencia ideal es una vez por semana. Hay algunos que se reúnen más a menudo.
estos a los que yo asisto se reúnen una vez por semana, pero yo me reúno una vez por mes con ellos. Con cada uno. Claro, si no sería imposible para mí. Pero sería muy complicado porque estaría prácticamente todos los días conectado a Skype. Y no puedo, pero porque tengo también mis obligaciones de ministerio, ¿no es cierto? Pero yo con ellos me reúno una vez al mes, con cada grupo, pero ellos se reúnen todas las semanas. ¿Y son virtuales o hay cenáculos de oración presencial? Bueno, estos es gente que está en la ciudad, que vive en la ciudad de Buenos Aires, generalmente por proximidad son presenciales, y a veces hay algunas personas que se unen virtualmente. Cuando yo me reúno con ellos es siempre virtual, porque para no tener que andar trasladándome de un lado al otro, ¿no? Porque la ciudad es muy grande y las dificultades de transporte son las que son, pero yo me reúno virtualmente. Pero ellos, por ejemplo, cuando yo me reúno virtualmente con ellos, hay algunas casas en las que hay 10, 12 personas. Y el acompañamiento también implica, por ejemplo, el que se puedan confesar, se unen tal vez una vez al año o a nivel, no sé, cada cuánto, para hacer retiros. Este grupo de cenáculos nos reunimos varias veces al año para hacer retiros o jornadas, generalmente son 3 o 4 veces al año. Hay gente que vive lejos, que por consiguiente siempre se reúnen virtualmente, pero algunos para los retiros pueden venir, porque tenemos una señora, por ejemplo, que vive en Estados Unidos y con mucha suerte puede venir una vez al año. Tenemos gente que está en Bariloche, en Azul, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que ellos por lo menos a 1 o 2 retiros al año vienen. Después, bueno, las confesiones, cada uno en su parroquia, y lo que es el acompañamiento espiritual, sí, eso lo hacemos muchas veces virtualmente u otras veces personalmente. Bueno, padre, pues impresionada con todo esto que es promovido, auspiciado, diríamos casi que subsidiado por el Inmaculado Corazón de María, todo el bien que se está haciendo. Y antes, bueno, vamos a irnos a una pausa musical, pero quisiera invitar a nuestros oyentes, todos los que nos están escuchando en los distintos países, a que se pongan en contacto con nosotros, y especialmente si hay alguien que nos esté escuchando que participe de un cenáculo de oración, que nos cuente su experiencia. Ahora nos vamos a una breve pausa musical. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Llave del sagrario, quiero ser como tú, abriendo con mi amor la casa de Jesús. Mi fe abrirá la puerta de su hogar celestial, y así entraré a esconderme con él hasta el final. Vela del sagrario, quiero ser como tú, ardiendo en el santuario delante de Jesús. ¿Será que se consume? Es mi vida terrenal, la llama de mi amor por él me hará brillar.
y así poder custodiarle en mi corazón. Oh Jesús, viña sagrada, tú lo sabes, Rey divino, soy un racimo maduro que han de cortar para ti. Oh Jesús, amado mío, ya no tardes en venir, tu belleza me ha encantado, ven a transformarme en ti. Llave del sagrario, quiero ser como tú. Y continuamos en Solo el Amor Crea con el tema del cenáculo de oración y el movimiento sacerdotal mariano, con un invitado muy especial, el padre Enrique López Mesina, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y estamos profundizando en qué es el cenáculo de oración y el movimiento sacerdotal mariano. Pero bueno, yo estoy gratamente impresionada porque veo que en el centro está el mensaje de la Virgen de Fátima y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y quería, padre, también preguntarle cómo se puede entrar a ser parte de esta comunidad, de este cenáculo de oración, para todos nuestros oyentes que están en distintas partes del mundo y tengan interés o quieran conocer un poco más de este cenáculo de oración. Bueno, los cenáculos el movimiento de cenáculos está esparcido por todo el mundo, ¿no? El movimiento sacerdotal mariano también, gracias a Dios, y en todos los idiomas también. Todos podemos participar de un cenáculo, basta averiguar dónde hay. Un poco esto se hace a través del boca a boca, ¿no? Hay mucha gente que hace el cenáculo en su casa. Siempre es lógico tener la supervisión de un sacerdote y relacionarse con el movimiento sacerdotal mariano o con una comunidad de cenáculos que esté presente en la diócesis, ¿no? Y si no, también, si no hay, en donde uno vive, y puede armarlo uno el cenáculo. Las condiciones son simples, o sea, por supuesto, vivir cristianamente, reunirse 2 o 3 en el nombre de Cristo y de María, rezar el Santo Rosario, meditar la palabra de Dios. Si queremos unirnos al movimiento sacerdotal mariano, meditar los mensajes que la Virgen le ha dado al Padre Gobi y contactarnos con el movimiento de alguna manera, que hay en todas partes, o sea que en la diócesis nos van a saber decir, o en las parroquias también nos tendrían que saber informar dónde podemos contactarnos con el movimiento. Pero el cenáculo lo puede hacer uno, lo puede armar uno en su casa o en la parroquia. Y también me surge una inquietud de orden práctico. ¿Cuánto duran las reuniones del cenáculo de oración aproximadamente? Yo creo que la reunión más o menos 1 hora y media, porque se reza el rosario, se comparte el mensaje o la palabra de Dios o una reflexión, más o menos entre 1 hora, 1 hora y media. Estas reuniones donde yo participo, que son un poco más largas, sobre cuando participo yo son un poco más largas, porque aparte yo les estoy dando formación, ¿no? Estoy dando clase entre comillas. ¿De qué tipo de formación? Bueno, por ejemplo, una introducción a la Sagrada Escritura o una introducción al Catecismo de la Iglesia, reflexión sobre las cartas de Pablo, en fin, depende, los temas son un poco variados, o sea, cada año tratamos de armar un programa junto con la gente que coordina este cenáculo,
estos cenáculos y armamos un programa y lo vamos desarrollando a lo largo del año. Y también, padre, usted nos comentaba que también se juntan en distintas épocas del año para realizar actividades juntos. ¿Qué duración tienen estos encuentros, o si se les puede llamar retiros? Los retiros generalmente son de 2 o 3 días, aprovechamos los fines de semana largos. Y las jornadas, es una jornada, es un día, generalmente es un domingo, de la mañana hasta la tarde. ¿Y tienen ahí tiempos de oración, rosario, Santa Misa, sacramentos? Ahí hay la Santa Misa como conclusión siempre. Cuando es posible y la estructura lo permite, tenemos también un rato de adoración, media hora por lo general, bueno, 2 o 3 charlas, eso en las jornadas. En los retiros, los retiros son un poco más intensivos porque como son internos, ¿no? O sea, residen ahí en la casa de retiros, allí ya es un poco más intenso, hay varias charlas por día, hay momentos de adoración, hay momentos de oración personal, momentos de oración comunitaria, la Santa Misa también, obvio, pero bueno, ahí ya es un poco más intensivo el retiro. Pero inclusive en el retiro lo que muchas veces se hace es la famosa noche heroica, ¿no? ¿Es de adoración continua? Adoración continua desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué lindo! Por supuesto, por turnos, ¿no? Pero garantizamos que siempre esté el Santísimo acompañado por 1, 2, 3 personas. Depende de los que participen en el retiro, obvio. Bueno, padre, y para una persona que tal vez no está tan cercana a la práctica sacramental o a la práctica de la fe, ¿también es posible estar en un cenáculo, consagrarse a la Santísima Virgen, difundir la devoción a su Inmaculado Corazón? Porque veo que también ustedes tienen como una sección formativa, que no va a ser todas las semanas, pero no sé si el cenáculo de oraciones está orientado más a personas que ya quieran vivir una vida más intensa de práctica piadosa, o también vale el que una persona quiera acercarse y conocer más, obviamente, si la Virgen lo llama. El Espíritu Santo llama por diversos caminos. Y el cenáculo es uno de los caminos por los que el Espíritu Santo llama. Es un camino privilegiado porque te está llamando con la ayuda de María, ¿no? Pero es un camino de conversión. O sea, ninguno de nosotros está convertido del todo. Ni santo, ni canonizado. Todos estamos en camino de conversión. Y el cenáculo yo creo que es un camino privilegiado. Hay mucha gente que se ha acercado a estos cenáculos donde yo participo, que eran personas que a lo mejor no tenían una vivencia de fe, una práctica de fe. Algunos también a lo mejor estaban viviendo en una situación irregular, y justamente el camino de oración, el camino del cenáculo los ayudó a un camino de conversión y de retorno a la vida de la fe, a la práctica de la fe y a la comunión con la Iglesia, ¿no? O sea, los caminos de Dios son infinitos. Y para mí sí, el cenáculo es un camino de conversión, sin duda. Y padre, no sé si quiere compartir antes, en estos pocos minutos que nos quedan del programa, alguna experiencia o experiencias que le hayan marcado a lo largo de estos años en el cenáculo de oración, que nos pueda comentar y que motive también a nuestros oyentes a conocer más del cenáculo de oración y del movimiento sacerdotal mariano. Bueno, el haber acompañado a algunas personas a regularizar su situación sacramental ante la Iglesia, me parece que eso no tiene precio. No tiene precio. Son almas que se han rescatado, personas almas que estaban viviendo en pecado mortal habitual y ahora están viviendo en gracia de Dios habitual. No están exentos de pecado porque todos pecamos y todos necesitamos de la conversión y todos necesitamos del sacramento de la reconciliación, pero de vivir a un estado de pecado habitual a vivir en gracia es un camino enorme.
Y eso a mí es algo que me ha llenado de mucha, si digo satisfacción podría resultar pedante, pero me ha dado mucha alegría haber podido ayudar o acompañar en ese camino, ¿no? Y alegría, y yo creo que también es consolador, ¿no? Para el corazón inmaculado de María, el Sagrado Corazón de Y Jesús. yo creo que el corazón de María debe estar muy contento con eso. Y en el tema de los sacerdotes, que no sé si lo dijimos fuera o en vivo, el tema de que se reúnen también el movimiento sacerdotal mariano, y algunos sacerdotes se reúnen periódicamente. Nos reunimos periódicamente, por lo menos los de Argentina, nos reunimos una vez al mes, el primer jueves, para hacer cenáculo de sacerdotes. Y teníamos la propuesta de un encuentro tipo retiro de varios días, pero bueno, los compromisos son los que son, y lograr encontrar 3 días para que estuviéramos todos libres resultó bastante complicado. Pero vamos, por lo menos los que estamos en el área de Buenos Aires, ya hemos fijado una fecha para encontrarnos personalmente, porque hasta ahora siempre nos encontramos virtualmente. Pero hemos puesto una fecha para encontrarnos personalmente y Dios proveerá. Yo creo que si Dios quiere, podremos ser unos cuantos. Bueno, qué alegría, Padre, y desde ya pues cuente con nuestras oraciones para este encuentro, que yo creo que va a dar mucho fruto también para los cenáculos de oración, ¿no? Que cuentan con ustedes como un apoyo fundamental para poder dirigir y llevar a cabo la misión que Dios y la Virgen ha encomendado al cenáculo de oración. Y la vivencia de la fraternidad sacerdotal es muy importante, como le dije, todos tenemos nuestras dificultades en el ministerio, y qué mejor que otro sacerdote para acompañarnos y comprendernos y sostenernos, ¿no? Y desde fuera, ¿hay alguna forma de apoyar el movimiento sacerdotal mariano, aparte de la oración, que también se hace por los sacerdotes? Pero estoy pensando, por ejemplo, en nuestra experiencia es todos los primeros jueves de mes del año dedicamos una hora santa especialmente por los sacerdotes, una hora santa sacerdotal. El jueves sacerdotal, sí. Exacto, y también tenemos y promovemos una coronilla por la santificación de los sacerdotes, que son iniciativas sencillas que cada uno puede realizar desde su casa para apoyar esta misión, bueno, de los sacerdotes que hacen parte del movimiento sacerdotal mariano, pero también los sacerdotes del mundo entero. Y la oración por los sacerdotes es muy importante, ¿no? O sea, miles de aviones vuelan todos los días y llegan a destino, pero cuando uno cae es noticia. Con los sacerdotes pasa lo mismo. Tenés cientos o miles de santos sacerdotes en el mundo, pero cuando uno cae o cuando uno se manda alguna macana grande, es noticia. Y nos olvidamos de todos los otros que trabajan y se sacrifican y se desviven por el Evangelio. Y bueno, todos estamos sujetos a la tentación, todos estamos sujetos a caer de alguna o de otra manera. Entonces es muy necesario el sostén de la oración por los sacerdotes, la oración por la fidelidad de los sacerdotes, la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la oración por la santificación de los sacerdotes. Cuando hablo de los sacerdotes estoy hablando de diáconos, presbíteros y obispos, ¿no? O sea, todos los ordenados. Y todos los religiosos, todos los consagrados también. El rezar por las vocaciones a la vida consagrada es importantísimo, importantísimo, y rezar por la fidelidad de los consagrados. Eso también es sumamente importante, porque es muy triste. Día a día vemos o nos enteramos o nos llegan noticias de sacerdotes que han dejado el ministerio, y eso es muy triste, es muy triste. Y yo no puedo aceptar el argumento de que, y bueno, descubrió otra vocación. No, querido, para un poquito. Si estás ordenado sacerdote, la Iglesia te confirmó infaliblemente en tu ministerio cuando te ordenó. La ordenación sacerdotal, cuando el obispo dice, elegimos a este hermano nuestro para el ministerio de diácono, de sacerdote, la Iglesia te está confirmando, está dando una declaración infalible. O sea que
vos te está confirmando en la vocación, entonces vos fallaste vos. No falló la Iglesia. Pero el que nunca falla es Dios, y la que nunca falla es la Santísima Virgen. Y qué lindo, ¿no? Que en el centro del mensaje de Fátima también esté la oración por los sacerdotes, ¿no? Rezar por el Santo Padre, y luego a Jacintita, ¿no? La Santísima Virgen le dice, pida mucho por los sacerdotes. Los sacerdotes solo tienen que estar en las cosas de Dios. Aquí justo que tenemos el librito del mensaje de Fátima, Padre, si me lo alcanza. Sí. Les voy a compartir, que creo que ya nuestros oyentes los tenemos mareados de tanto leerles el mensaje de Fátima, pero no nos cansamos, y creo que la Virgen va a estar orgullosa de eso, que no nos cansemos de repetir sus palabras. Pida mucho, a ver si lo encuentro, sobre los sacerdotes. Pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los padres solo deben ocuparse de las cosas de la Iglesia y de las almas. La desobediencia de los religiosos y los sacerdotes a sus superiores y al Santo Padre desagrada mucho a nuestro Señor. Palabras de la Virgen, ¿no? Que nos impactan mucho, pero que son muy actuales y que nos motivan, nos incentivan a seguir como muy firmes en nuestra oración por los sacerdotes. Así que bueno, pues invitados todos nuestros oyentes con estas palabras tan luminosas del Padre Enrique, a rezar con más intensidad por los sacerdotes, a ofrecer el Santo Rosario. Yo creo que es la mejor ofrenda que podemos hacer por los sacerdotes, especialmente los jueves, especialmente los primeros jueves de cada mes. Si podemos también una hora santa sacerdotal. Y qué bonito, Padre, porque creo que con usted no hemos comentado mucho el tema. No sé si la hermana Ana María, sé que le comentó del reciente fallecimiento de nuestras 3 hermanas en Venezuela, y comentábamos también con nuestros oyentes que ellas ofrecían un ayuno todos los jueves por los sacerdotes y una hora santa, no solo los primeros jueves, sino todos los jueves del año, por la santificación de los sacerdotes. Padre Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos muy motivados a conocer más de los cenáculos de oración y a rezar por el fruto de todas las actividades apostólicas del movimiento sacerdotal mariano. Muchas gracias, Padre, y esperamos tenerlo muy pronto en este programa. A ver si nos alcanza a dar una bendición rapidita. Gracias a todos los Dios. oyentes. Bueno, que el Señor nos dé su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, y nos vemos muy pronto en este programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.